Descubrió un perro solo en la calle, y lo que un millonario furioso reveló, cambió todo para siempre. Javier, un apasionado profesor de historia, regresaba a casa después de un largo día de clases. El cansancio se notaba en sus pasos. La tarde ya caía, y el frío comenzaba a adueñarse del aire en el barrio humilde donde vivía. De repente, su corazón se detuvo al ver a un pequeño perro callejero, flaco y temeroso, acurrucado en una esquina. Algo en su mirada suplicante le atravesó el alma. Sin pensarlo, se acercó, sintiendo una conexión inmediata. En ese instante, decidió que lo llevaría a casa, aunque las dudas comenzaban a asediarlo. ¿Podría asumir la responsabilidad de cuidar a ese ser desprotegido en su ya complicada vida? Mientras caminaba, Javier pensaba en la coincidencia de haber encontrado al perro, justo cuando su madre le había recordado la importancia de las tradiciones familiares. Su familia había pasado por momentos difíciles, y él siempre había estado allí, apoyando y defendiendo su legado, hasta que la traición de un hombre, don Manuel, había fracturado la vida de su padre. La imagen de su padre, luchando con las deudas y la desesperación, lo atormentaba. Ahora, enfrentado a esta nueva situación, sentía que la historia se repetía. Días después, mientras Javier intentaba encontrar un hogar adecuado para el perro, comenzó a escuchar rumores inquietantes sobre don Manuel. La comunidad murmuraba que buscaba al can perdido, un lujoso animal de compañía, que, tras haber desaparecido, llenó a su dueño de furia. Sin embargo, lo que debía ser solo una anécdota se tornó en un dilema moral devastador cuando Javier se enteró de que don Manuel había sido socio de su padre, traicionándolo y llevándolo a la ruina. El peso de esta revelación lo apretaba como un corsé, aumentando su angustia. Javier se debatía entre la lealtad hacia su familia y la empatía hacia el perro. ¿Debería devolverlo a su legítimo dueño, arriesgando quizás su integridad emocional, o enfrentarse a don Manuel y a la sombra del pasado? La incertidumbre comenzaba a desgastarlo, mientras imaginaba a su padre, decepcionado desde donde estuviera. Cada día en el aula se convertía en una lucha. Sus estudiantes esperaban ansiosos su enseñanza, mientras él se sentía cada vez más incapaz de ofrecer claridad. Su mente acelerada le entregaba visiones de complicaciones y pérdidas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el perro a su lado, Javier comenzó a tomar decisiones que no solo afectaban su vida, sino también al futuro que había idealizado. Imaginaba el momento en que destaparía toda la verdad en una confrontación directa con don Manuel. Se imaginaba en una conferencia, rodeado de miradas expectantes, con la voz temblorosa, pero decidida, narrando todo, desde la lealtad al perro hasta la traición que había marcado su familia. Sabía que su voz resonaría fuerte, creando ecos de justicia que podrían cambiarlo todo. Pero a la vez, temía que esos ecos también desataran un conflicto devastador. La noche antes de la confrontación, Javier se sintió atrapado, entre la desgracia del pasado y la necesidad de sanar viejas heridas. Cada latido de su corazón lo empujaba a la acción, pero la duda seguía aferrándose a él como una sombra. ¿Qué haría al final? ¿Arriesgaría su futuro por el honor de su padre? Con el peso de estas decisiones, la presión emocional culminaba en un silencio inquietante, y Javier sabía que, al amanecer, su vida nunca volvería a ser la misma. El día amaneció gris y frío, reflejando el tumulto en la mente de Javier. Se despertó antes de que el sol hiciera su aparición, con el perro aún acurrucado a su lado, como un recordatorio constante de su responsabilidad. Con cada parpadeo, su mente repasaba la inevitable confrontación que se aproximaba con don Manuel. Esa mañana, el sentimiento de vulnerabilidad se intensificó, y mezclado con los ecos de su infancia, creció la determinación de buscar un camino no solo hacia la justicia, sino hacia su propio crecimiento personal. En el aula, a pesar del bullicio de sus alumnos, sentía un vacío. Las voces se difuminaban entre sus pensamientos. Javier no podía evitar cuestionarse. ¿Cómo había llegado a este punto en su vida?
Había dedicado años a construir un futuro en la enseñanza, a inspirar mentes jóvenes. Pero la sombra de don Manuel y su legado familiar estaba ahora interrumpiendo su misión. Los estudiantes, con sus esperanzas y expectativas, eran su luz, pero él no podía proyectar esa claridad sin enfrentar primero su verdad. Era un dilema desgarrador. Debía transformar este dolor en motivación. Decidido, comenzó a trabajar un discurso en su mente. No sería un ataque impulsivo hacia don Manuel, sino una revelación de la verdad. Javier visualizaba a sus alumnos muy atentos mientras él hablaba con convicción. Sus palabras no solo deberían resonar en la sala, debían llevar consigo el peso de su historia familiar y el amor por su padre. Con el correr de las horas, ese relato se convertía en arte. La narración no solo abordaría la traición, sino también la resiliencia que había forjado en él. Al regresar a casa, Javier decidió llevar al perro a dar un paseo. La inquietud por el enfrentamiento se transformaba en energía. A medida que caminaban, sintió la necesidad de conectarse con el pequeño ser que había traído a su vida. Se agachó y acarició su pelaje enherado, buscando fortaleza en esa mirada inocente. Supo entonces que si podía cuidarlo y darle amor, quizás también podría encontrar la forma de sanar su propia herida. Cada paso parecía aligerar su carga emocional y empezaba a concebir ideas sobre cómo operar el cambio en su vida. ¿Por qué no compartir su experiencia con sus estudiantes? En lugar de ocultar sus luchas, ¿por qué no invitarlos a reflexionar sobre la traición y la redención a través de la historia personal? Tal vez su propia vulnerabilidad podría abrir un espacio de diálogo significativo. Con esta perspectiva clara, al día siguiente, se presentó en el aula con una energía renovada. En lugar de centrarse solo en las lecciones habituales de historia, decidió introducir anécdotas personales, instando a los alumnos a participar en debates sobre la justicia y la moralidad. Sus palabras se deslizaban como fluidos. Cada comentario de sus jóvenes distraídos lo sumergía más en su narrativa. Para él era un acto de reivindicación, no solo hacia el perro, sino hacia sí mismo. Sin embargo, la angustia de la confrontación con don Manuel acechaba en el horizonte, como un relámpago oscuro listo para estallar. Era un recordatorio constante de que, por más que estuviera avanzando hacia su crecimiento personal, el problema seguía sin resolverse. Esa tarde, luego de la última clase, Javier se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. Con la determinación a flor de piel y su corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la oficina de don Manuel, visualizando el encuentro inevitable. A medida que se acercaba, sintió que la distancia no solo era física, sino también un puente hacia su propia redención. Con la mente ocupado en todas las posibilidades, la idea de que tal vez, al enfrentarse a ese antiguo enemigo, no solo liberaría al perro, sino que también se liberaría a sí mismo, lo impulsó hacia adelante. La puerta ante él representaba no solo un conflicto, sino la oportunidad de dejar atrás el peso del pasado y abrirse a un futuro que no había imaginado. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, una premonición lo envolvió. La resolución estaba al alcance, pero también lo estaba un nuevo desafío. Estaba realmente listo para enfrentar a don Manuel y las verdades ocultas que podrían cambiarlo todo. La puerta se abrió lentamente, dando paso al pequeño rincón donde don Manuel, un hombre de presencia imponente, se encontraba detrás de un escritorio abarrotado de papeles y documentos. A medida que entraba, Javier sintió que cada latido de su corazón amplificaba la tensión en el aire. El aroma del café recién hecho y la madera vieja del mobiliario creaban una atmósfera de nostalgia, pero Javier ya no era el mismo. Su viaje personal lo había transformado. Don Manuel alzó la vista, sorprendido por la llegada inesperada. Su mirada interrogante y un poco de desdén hicieron que Javier resumara una mezcla de nerviosismo y determinación. La incertidumbre lo invadió momentáneamente, pero recordó las palabras que había compartido en clase. Debía ser un ejemplo, no solo para sus alumnos, sino también para sí mismo. Don Manuel, comenzó, su voz titubeante pero decidida. Vengo a hablar sobre lo que ocurrió aquel día en el parque. Las palabras salieron de su boca como una corriente de agua, su esencia auténtica fluyendo a través de cada sílaba. El viejo mentor levantó una ceja, su expresión congelada en el tiempo. Javier sintió el peso de su mirada, una mirada que había tenido tanto poder en su vida. No estoy aquí para acusarlo, continuó, sosteniendo firmemente la mirada. Estoy aquí para entender. Lo que pasó afectó no solo mi vida,
sino también la de muchos otros. Mi intención es abrir un espacio de diálogo. Había dejado atrás el odio y la venganza, optando por un enfoque que él mismo había promovido en sus alumnos, el crecimiento a través de la conversación. El silencio se alargó, como un eco de la historia compartida entre ellos. Don Manuel se reclinó en su silla, visiblemente intrigado. Javier tomó un respiro profundo. Cada persona tiene su historia, su dolor. No tengo miedo de compartir el mío. A medida que se abría, no solo estaba sanando sus propias heridas, sino que también comenzaba a desmantelar el poder que don Manuel había ejercido sobre él durante tantos años. Se sintió liviano al soltar esa carga, aunque la conversación apenas comenzaba. El anciano, al principio reticente, empezó lentamente a compartir su perspectiva. Habló acerca de sus temores, de la presión que había sentido por mantener el legado familiar. Era un hombre marcado por sus propias decisiones, un eco del pasado que ahora resonaba en el presente de Javier. La revelación lo sacudió. No era solo un villano, sino también un ser humano lleno de conflictos. A medida que la conversación avanzaba, Javier sintió cómo su valentía lo impulsó a explorar territorios inexplorados dentro de sí mismo. La compasión emergía sutilmente en el aire, transformando una confrontación en un diálogo significativo. Sin embargo, al mismo tiempo, no veía el final. Había demasiadas preguntas sin respuesta, repercusiones por evaluar. La charla llevó a Javier a reflexionar sobre su propia identidad. Se dio cuenta de que su deseo de justicia debía ir acompañado de una capacidad para perdonar. Pero, ¿podría realmente liberar a don Manuel de sus ataduras emocionales? Esa pregunta lo inquietaba mientras se acercaba al corazón de su propio viaje personal. Había una delgada línea entre el perdón y la rendición, y Javier no estaba seguro de dónde se situaba. Al salir de la oficina, una sensación nueva lo envolvía. Había dado un paso decisivo, pero lo que había comenzado no se detendría ahí. La necesidad de comprenderse a sí mismo a través de los demás era un camino complicado, uno que estaba dispuesto a recorrer en su totalidad. Los ecos de aquella tarde lo acompañarían para siempre, marcando un antes y un después en su vida. Mientras se alejaba del edificio, un nuevo desafío se presentó en su mente: transformar la experiencia en una lección que sus estudiantes pudieran absorber. ¿Cómo podría ayudarles a reconocer sus propias historias de dolor y redención? La búsqueda apenas comenzaba, y la realidad se expandía ante él como un horizonte infinito. Sin embargo, una inquietante voz interior le advirtió que cada verdad revelada también conllevaba sus propias consecuencias. El viento soplaba con fuerza, simbolizando no solo el cambio, sino también la resistencia que Javier sentía al enfrentarse a lo desconocido. Estaba al borde de una nueva etapa en su vida personal y profesional. La historia de su lucha apenas comenzaba a desvelarse, pero cada decisión que tomara podría redefinir quién realmente era. Una nueva aventura lo esperaba, y con el corazón agitado se adentró en ella preparado para lo que viniera. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a sus propias sombras? Javier caminaba con paso firme, aunque sus pensamientos eran un torbellino. La conversación con don Manuel había desatado una serie de emociones que necesitaba procesar. No solo había recordado su dolor, sino que también había abierto una puerta hacia la empatía. A medida que las calles se poblaban de sombras al anochecer, su mente oscila entre el temor y la posibilidad, entre el perdón y la justicia. De repente, algo rompió su cadena de pensamientos, un ligero movimiento a su derecha. Instintivamente dirigió la mirada hacia un pequeño perro que se encontraba asilvestrado en la acera. La criatura, de pelaje enmarañado, miraba a su alrededor con recelo, como un espectador de un mundo que no reconocía. Javier sintió un tirón en su corazón. Ese animal, perdido y asustado, le recordaba a sí mismo. Se acercó despacio, no quería asustarlo. Mientras se agachaba para ofrecerle una mano, sus pensamientos se entrelazaron con la idea de su propio rescate emocional. Aquella conexión con el perro le enseñaba algo, el reconocimiento de la vulnerabilidad, tanto en los seres humanos como en los animales. Con un movimiento suave, tocó su cabeza, y el perrito empezó a moverse cautelosamente hacia él. «No estás solo», murmuró. Sin embargo, el momento de ternura fue interrumpido por la voz de un hombre detrás de él. Un grito lleno de ira que resonó en la calle desierta. «Deja a ese perro, tú no te lo mereces». Al girar, Javier se encontró con un individuo bien vestido, que emanaba rabia y riqueza en cada palabra. Era un tipo al que por su retórica agresiva no podía evitar considerar un villano en su propia historia. «¿Qué te importa? El perro puede cuidar de sí mismo», replicó Javier, defendiendo al pequeño amigo de 4 patas.
pero su respuesta solo parecía alimentar la furia del millonario. ¿Sabes quién es este perro? Es un refugio de mi familia. No tiene nada que hacer aquí, y tú no tienes derecho a tocarlo, espetó el hombre, sus ojos chispeando con una mezcla de frustración y control. En ese instante, la sensación de impotencia afloró de nuevo en Javier, evocando recuerdos de esa relación de poder tóxico con don Manuel. Sentía cómo cada palabra del millonario despertaba en él antiguos resentimientos, urgencias por la justicia, pero también el deseo de ser comprendido. Si realmente te importa, ¿por qué lo dejas deambular solo? Tal vez deberías pensar en lo que el animal necesita, no en tu ego, respondió Javier, con una calma que le sorprendió a sí mismo. Había en sus palabras un eco del nuevo enfoque que estaba intentando adoptar en su vida. La defensa no solo era para sí mismo, sino también para otros que no podían hablar. El hombre, aturdido momentáneamente, titubeó, pero en lugar de aceptar la lógica del argumento, su agresividad se intensificó. No tienes idea de quién soy, de lo que puedo hacer para conseguir lo que quiero. Las palabras estaban llenas de amenaza, pero Javier ya no sentía el miedo que alguna vez lo paralizaba. En su lugar, sintió una claridad y propósito profundos. Debía enfrentar no solo las sombras de su pasado, sino también las fallebas que aún persistían en el presente. Sin pensar más, esquivó unas piedras del camino y se interpuso entre el rico y el perro. Lo que tú quieres no es lo que él necesita. Las cosas no siempre son como parecen. Este perro tiene tanto derecho a un hogar como tú a reclamarlo. Reflexiona, expresó, su voz resonando con convicción. El grito del hombre perdió fuerza, y por un momento el aire se volvió pesado. Javier comprendió que esta confrontación era más que una defensa desinteresada. Era un reflejo de su propia lucha interna. Había llegado un momento decisivo. El proceso de sanación no solo se trataba de su historia, sino también de su capacidad de ser un defensor. La mezcla de ira y sorpresa del millonario se convirtió en confusión. Javier se sintió empoderado, pero sabía que quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, en su interior un atisbo de certeza comenzó a prender. Cada confrontación podía ser una oportunidad de crecimiento. Al finalmente alejarse del tenso encuentro, su mente vibraba con nuevas ideas. Había que llevar esta experiencia en el aula, transformar ese momento de amenaza en una clase sobre empatía y resolución de conflictos. Sin embargo, otra inquietante pregunta comenzaba a emerger. ¿Estaba preparado para mostrar su vulnerabilidad frente a sus estudiantes, junto a estas lecciones tan poderosas? A medida que la noche caía y el perro se abandonaba a su lado, Javier comprendió que no podía seguir esquivando la verdad de sí mismo. Debía aceptar su propio viaje hacia el perdón, y tal vez el aprendizaje comenzaba no solo en el aula, sino también en las calles, donde las historias se entrelazan. El sonido distante de un ladrido lo llevó a mirar hacia atrás. El millonario había desaparecido, pero dejó una pregunta resonando en su mente. ¿Qué hizo que un hombre poderoso temiera tanto a la verdad de un perro perdido? El eco de esa pregunta lo acompañaría en su nueva búsqueda, un hilo invisible que unía sus diversas realidades. Javier se sentó en un banco del parque, observando al perro que había rescatado. El animal, con un brillo de esperanza en sus ojos, parecía entender que había encontrado un refugio, al igual que él. Mientras acariciaba su cabeza, recordó la confrontación con el millonario, cada palabra resonando como un eco en su mente. Era insólito cómo un simple encuentro había activado tanto en él, emociones reprimidas, una voluntad renovada y una creciente valentía. Siempre había sentido que su vida giraba en torno a dudas y miedos, la sombra de don Manuel siempre presente, dictando su forma de ser y de actuar. Sin embargo, en ese momento, rodeado por un silencio casi elevado, Javier sintió que la historia se reescribía. La lección con el perro y el millonario se había convertido en una metáfora de su propia lucha interna. Se dio cuenta de que tenía el potencial de cambiar la narrativa, no solo suya, sino también de aquellos que se cruzaran en su camino. En su mente comenzaba a perfilar un nuevo plan. Abordaría la próxima clase de una forma diferente.
En lugar de centrarse en las estructuras rígidas que siempre eran el eje de su enseñanza, introduciría temas de vulnerabilidad, valentía y empatía. Ese día en la calle había sido un paso hacia adelante, y en su mente, ese nuevo enfoque prometía ser el camino para formar no solo mejores estudiantes, sino mejores personas. Cuando regresó a casa esa noche, Javier no pudo evitar recordarle a sí mismo que lo que había aprendido no solo era para los demás, sino para su propia sanación. La manera en que había enfrentado al millonario había sido un acto de autodescubrimiento. En ese momento, no era el pequeño Javier que había dejado que los demás lo pisoteasen. Era un hombre que se había dado cuenta de su capacidad para ser un defensor. Pensando en cómo abordar su vulnerabilidad en el aula, decidió escribir un diario, un espacio donde pudiera explorar sus emociones y temores. Anotar sus pensamientos le brindaba claridad, permitiéndole estructurar su enfoque y profundizar en lo que quería transmitir. Se la pasaba revisando y reflexionando. ¿Debería compartir sus propios desafíos? La idea se sentía casi intimidante, pero igual de liberadora. Quizás si se atrevía a ser auténtico, animaría a sus estudiantes a hacer lo mismo. Un día, mientras caminaba hacia su clase, una nueva inquietud surgió en su interior. ¿Qué pasaría si algún estudiante se enfrentaba a un conflicto similar al que él había vivido? El pensamiento le heló la sangre. La idea de no poder ofrecer el apoyo emocional adecuado comenzó a generar una ansiedad palpante. Era inevitable. La vida de sus estudiantes estaba llena de dificultades, y él quería ser un pilar en el que pudieran confiar. Decidido, Javier se preparó para desnudarse emocionalmente ante su clase. Una maniobra que podía abrir antiguas heridas, pero también era su oportunidad de sanación. Con el perro como símbolo, el primer tema sería la empatía. Profundizar en cómo reconocer la vulnerabilidad en los demás podría ser un primer paso hacia el entendimiento y el perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. La mañana de la clase llegó, y Javier respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Mientras se adentraba en el aula, su mente hervía con una mezcla de nervios y emoción. ¿Aceptarán sus estudiantes esa parte de él? La incertidumbre era abrumadora, pero ya no podía dar marcha atrás. Al abrir la puerta del aula, una ola de murmullos llenó el aire. Miradas curiosas lo recibieron. Se detuvo unos segundos, observando a cada uno de ellos. La sensación de inestabilidad lo sobrecogió, pero entusiasmado por lo que estaba a punto de compartir, se enfocó en su propósito. Pero antes de que pudiera abrir la boca para empezar, un levantamiento de mano lo detuvo. «Profe, ¿qué pasa si alguien no quiere escuchar?». La pregunta, sencilla pero incisiva, generó una sacudida en Javier. Era un recordatorio de que el camino hacia adelante no sería fácil. Posó su mirada en la estudiante, una mezcla de miedo y resolución cruzando su mente. De repente, cada palabra que había planeado expresar se tornó insignificante, abriéndose un nuevo dilema. ¿Cómo podría guiar sobre la empatía algo si también era resistente a ser vulnerable? En ese instante, supo que estaba a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. La verdadera pregunta era, ¿estaba listo para asumir el riesgo de ser realmente él mismo? La incertidumbre se mezcla con una sensación renovada de potencial. ¿Sería capaz de transformar su vulnerabilidad en una poderosa herramienta de conexión, o podría perderse en el proceso? La respuesta empezaba a dibujarse, pero aún era un camino desconocido. El eco de la pregunta de su estudiante reverberó en la mente de Javier mientras intentaba recomponer sus pensamientos. Había llegado a un punto crucial, uno donde la teoría y la práctica podrían entrelazarse en una danza de autenticidad. Con cada mirada ansiosa dirigida hacia él, una presión se acumulaba en su pecho. El momento lo demandaba. Pero ¿cómo compartir su historia sin convertirse en el centro de atención, arrastrado por el peso de su propia vulnerabilidad? Es una excelente pregunta, comenzó. Cada palabra era como un ladrillo en la pared de su resistencia. A veces, las personas no están listas para escuchar. Eso está bien. Se detuvo un momento, buscando en sus propias experiencias la respuesta que podía ofrecer. Lo importante, creo yo, es encontrar el momento y el lugar adecuado para abrirse. Es como pedirle a un amigo que te escuche cuando realmente necesita hablar de lo suyo primero. Comprender la vulnerabilidad de otros no significa que siempre podamos ayudar, sino que debemos aprender a estar presentes en esos momentos. Mientras hablaba, el miedo que inicialmente le había paralizado se fue transformando en una nueva energía. La vulnerabilidad, lejos de ser su debilidad, empezaba a parecerse a una forma de poder. La clase permanecía en silencio, y Javier sintió la conexión crecer. Hablaba no solo desde su experiencia, sino desde un lugar genuino que anhelaba ser escuchado. La ansiedad que había sentido minutos antes
comenzaba a disiparse, y con ella, un renovado sentido de propósito. Cada uno de nosotros tiene una historia, continuó, dejando que la sinceridad fluyera en su voz. Y esas historias tienen mucho que enseñarnos. Javier discernía un cambio en la atmósfera del aula. Las miradas curiosas empezaban a convertirse en expresiones reflexivas que revelaban un interés genuino por lo que tenía que compartir. Mientras relataba su encuentro con el millonario, cada palabra parecía desnudarse de adornos. Habló de la ira y la impotencia, del deseo de transformar el dolor en acción. Sus estudiantes lo escuchaban con atención, algunos comenzando a abrirse a su propio viaje emocional. Le parecía que por primera vez estaban marchando juntos hacia ese espacio vulnerable que él había temido explorar. Al final de la clase, una atmósfera de camaradería se respiraba en el aula. Había compartido sus miedos, y eso había permitido que otros también se atrevían a hacer lo mismo. Varias manos se levantaron, voces pidiendo compartir sus propias historias. Javier se sintió abrumado, pero al mismo tiempo, iluminado. Había logrado algo inesperado en esa sesión. Sin embargo, a medida que sus estudiantes empezaban a hablar, Javier sintió un nuevo tipo de miedo. La apertura había creado una conexión profunda, pero también una responsabilidad. Con el machete que había usado para labrar su camino teórico al auténtico entendimiento, se daba cuenta de que ahora debía estar preparado para escuchar las historias de los demás. Las cargas que sus estudiantes llevaban eran reales, y en ese instante, Javier se preguntó si su fortaleza era suficiente para ayudarles. ¿Qué sucede si no sé cómo ayudarles?, pensó, mientras observaba la vulnerabilidad destellando en sus ojos. El temor se asomó nuevamente, pero esta vez era distinto. No podía volver atrás. La elección de ser auténtico lo había conducido a un punto de inflexión crucial, y ahora solo podía avanzar. Consciente de que el camino sería empedrado, Javier se sintió decidido a ser un faro para sus estudiantes. La conexión que había creado no podía ser trivializada. Su vulnerabilidad había esbozado nuevas oportunidades. Pero con cada historia compartida, sería un ejercicio de confianza, al igual que la suya había sido. El dilema de ser un mentor lo empujaba a la autoconfianza. Seguiría adelante a pesar del desconocido terreno emocional que presentaba. Mientras salía del aula, una pregunta persistente llenó su mente. ¿Podría manejar la carga emocional de los demás sin que la suya se desbordara? La respuesta se alejaba, flotando como un eco entre las paredes del aula vacía. Había llegado al umbral de un viaje desconocido, y no podía evitar preguntarse, ¿qué revelaciones emergerían del proceso? ¿Estaría preparado para lo que viniera? La semana siguiente, Javier se encontró en el aula con un ligero peso en el hombro. La conexión que había establecido con sus estudiantes había despertado en él una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Como un médico en una sala de emergencias, se dio cuenta de que sus palabras podrían salvar o herir. Había tomado la decisión de ser un mentor, pero con cada historia que escuchaba, sentía la presión de ser suficiente. Esa tarde, al salir del parking, se encontró con la imagen de un perro solitario que vagaba por la calle. Su pelaje enmarañado y su mirada perdida le recordaron su propio viaje emocional. Nunca había sido un amante de los animales, pero algo en el sufrimiento del canino lo tocó. Se agachó, intentando acercarse, pero el perro retrocedió, como si no confiara en la humanidad. Esa desconfianza resonó en Javier. ¿Cuántas veces había estado él en esa posición, aprehensivo ante una mano que se extendía a ayudar? Se llevó al perro a casa, sintiendo que en esa elección había algo más grande que el simple acto de rescatar un animal. Era un símbolo de su propia vulnerabilidad, de cómo había aprendido a abrirse y a confiar en los demás. A medida que pasaban los días, Javier se dedicaba a cuidar al perro, dándole nombre, Sombra, por su modo discreto de seguirlo de cerca. Esa transformación mutua, del temor a la confianza, comenzaba a reflejarse en su enseñanza. En el aula, la atmósfera seguía cambiando. Los estudiantes estaban dispuestos a compartir más. Este nuevo grupo de relatos fue como un torrente de emoción, historias de dolor, traiciones, decepciones de cualquier tipo. Mientras escuchaba, Javier se dio cuenta de que cada relato resonaba con la huella de su propia vida. La vulnerabilidad a la que se había rendido había abierto las puertas para que otros se unieran a su viaje. Sin embargo, con cada relato, una sombra se cernía sobre su propio proceso. A pesar de su creciente confianza,
La inseguridad de si podría manejar la carga emocional de todos empezaba a intensificarse. Estaba capacitado para guiar en medio de tanta oscuridad. Las lágrimas que podían brotar a su alrededor se convertían en ecos de sus propias luchas no resueltas. A medida que las historias se entrelazaban, Javier se planteó si estaba preparado para desentrañar las emociones más complejas que surgían. Se sentó en su escritorio, con Sombra a su lado, intentando analizar sus propias inseguridades. La lección que había aprendido era que el acompañar no significaba resolver. Sin embargo, cada día se sentía más como un impostor, deseándole a sus estudiantes una solución que él mismo aún no había encontrado. Sus manos se apretaron en puños, sintiéndose atrapado entre el deseo de ser útil y el miedo a ser inadecuado. Esa noche, mientras cuidaba de Sombra, una idea surgió en su mente. Si el perro había sido capaz de confiar en él después de tantas decepciones, quizás podía abrir su propia historia también. Al contar con la posibilidad de una relación bidireccional, donde él también se permitiera ser vulnerable, podría dar espacio a un aprendizaje más auténtico. Con esa resolución, comenzó a planear su próxima sesión en el aula. Quería compartir no solo sus historias, sino también invitar a sus estudiantes a explorar las historias que existían en ellos. Sin embargo, en el fondo, Javier quedó atrapado en una inquietante pregunta. ¿Cómo podía equilibrar su propia necesidad de conexión sin perderse en las emociones que le presentaban? A medida que se preparaba para la clase, la incertidumbre lo asaltaba. ¿Sería capaz de llevar su vulnerabilidad al siguiente nivel sin que esto se convirtiera en un fardo para los demás? La respuesta, sin embargo, se escondía detrás del próximo candado por abrir en su viaje emocional. La carga de la conexión se volvía más pesada, y el desafío de enfrentarse a sí mismo se volvía inminente. ¿Qué secretos de su propio pasado abrirían la puerta a una nueva comprensión? Cuando llegó el día de la clase, Javier se sentó frente a sus estudiantes con un nudo en el estómago. La tensión en la habitación era palpable. Cada rostro esperaba algo más que una lección convencional. Notó cómo sus manos temblaban sutilmente mientras se preparaba para hablar. Decidió comenzar por compartir la historia de Sombra, un relato que mostraba su propio proceso de transformación y vulnerabilidad. Las palabras fluyeron al principio con dificultad, pero a medida que se adentraba en la conexión que había creado con el perro, el flujo se volvió más natural. Relató cómo había reconocido su propia desconfianza y soledad a través de los ojos de ese animal, y cómo el simple acto de cuidar había estrechado un vínculo emocional que nunca pensó que sería capaz de ofrecer a alguien más. Los estudiantes, inicialmente escépticos, comenzaron a inclinarse hacia adelante. Las expresiones en sus rostros cambiaron de curiosidad a una profunda empatía. Con cada palabra, Javier se adentraba más en sus propias historias, revelando momentos de su vida que había mantenido bajo llave, fracasos, inseguridades y miedos que lo habían acompañado durante años. Se sintió ligero, como si un peso invisible se desvanecía al compartir esos secretos. No obstante, al mirar a sus estudiantes, notó lágrimas en algunos ojos. La conexión emocional que había buscado en sus relatos había empezado a materializarse, pero con ello también comenzó a sentir un dolor que no podía ignorar. Los estudiantes compartían sus propias historias de dolor, abandono y lucha en la vida. El efecto fue devastador y poderoso al mismo tiempo. Javier reconoció que cada relato activaba un eco en su interior, un mosaico de experiencias que lo hacía confrontar sus propias cicatrices. La atmósfera en el aula se transformó en un espacio seguro. Su mirada, aunque llena de determinación, escondía una vulnerabilidad palpable. Javier, siento que esto puede parecer egoísta, comenzó, pero compartir mis luchas me ha hecho enfrentar cosas que no quería ver. Creía que era fuerte, pero me doy cuenta de que me gustaría tener un guía, alguien que me ayude a navegar por este dolor. Estas palabras, más que una solicitud, eran un grito de auxilio que resonó profundamente en Javier. Fue entonces cuando su mente se llenó de claridad. Se dio cuenta de que, en vez de tratar de ser el faro de luz perfecto, podría convertirse en un compañero de viaje. Valentina, respondió con sinceridad, también estoy en esa búsqueda. Quizás no tengo todas las respuestas,
pero estoy dispuesto a explorar juntas nuestras sombras. Al pronunciar estas palabras, sintió que un peso se aliviaba de sus hombros. Era un enfoque más auténtico y, sobre todo, viable. En las siguientes clases, Javier adoptó este nuevo paradigma. Comenzó a mostrar vulnerabilidad no solo como una forma de conexión, sino como una herramienta de aprendizaje. Propuso ejercicios donde los estudiantes pudieran expresar sus miedos, sesiones no solo de palabras, sino de arte y escritura. Se dieron cuenta de que canalizar sus emociones a través de estas actividades les brindaba una forma de exploración. La tensión en el aula se fue transformando en un espacio de descubrimiento y resiliencia. Sin embargo, no todo fue un camino llano. Javier se enfrentó a la creciente inquietud de sus estudiantes. Algunos comenzaron a retirar sus historias, y el ambiente positivo que habían construido empezó a tambalearse. Era evidente que algunos sentían que abrirse era demasiado arriesgado, exponerse nuevamente al dolor. Esto lo inquietó. ¿Qué pasaba si, en su intento de ser honesto y accesible, había presionado a sus estudiantes demasiado, empujándolos a un lugar incómodo? Las inquietudes lo llevaron a una reunión no programada con ellos. Enfrentó la angustia que surcaba el aula y preguntó: ¿sienten que este camino nos fortalece o los está dañando? Un silencio denso lo envolvió, revelando una tensión que había estado presente, pero atrapada. Javier sabía que cada decisión en ese instante podría cambiar la dinámica de su aula y su propio camino. Se dio cuenta de que debía elegir sabiamente, balanceando sus deseos de ser un mentor y el respeto por los límites de cada uno de sus estudiantes. La claridad y el enfoque en su momento de enseñar eran más importantes que nunca. Tenía que encontrar el equilibrio entre ser un refugio seguro y no convertirse en una carga emocional para ellos. El reloj marcaba el final de la clase, pero una nueva incertidumbre se cernía sobre él. Había llegado a un punto de reflexión donde la pregunta ya no solo era si podía ser el faro, sino si estaba realmente listo para enfrentar lo que se avecinaba. Podría rebelarse contra el temor de ser inadecuado y convertir su angustia en la guía que todos necesitaban. Sombra, con su fiel presencia, era un recordatorio constante de que, en medio de la lucha, había momentos que requerían introspección y un renovado compromiso con su búsqueda de crecimiento personal. El nuevo desafío estaba por llegar, y la próxima clase sería una prueba de su disposición a atravesar esta nueva frontera emocional. El sol brillaba en un cielo despejado, un contraste marcado con el tumulto en el corazón de Javier. Después de las angustias, lágrimas y aprendizajes compartidos en las últimas semanas, sentía que había llegado a un punto crítico en su viaje, no solo como profesor, sino como individuo. Tras la confrontación de la vulnerabilidad y la presión de ser un guía para sus estudiantes, había evolucionado de formas que jamás había anticipado. Ese día, determinó que no daría una clase convencional. En su lugar, quería hacer algo diferente, una sesión de reflexión colectiva. Había decidido que era momento de cimentar una experiencia que uniera sus historias, sus luchas y sus aprendizajes en un espacio seguro. Con el penúltimo encuentro sobre el horizonte, Javier se dirigió al aula con una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que lo que iba a proponer les exigiría a todos un compromiso real, pero también quería que el ejercicio se sintiera como un regalo. Al llegar, encontró a sus alumnos, incluidas Valentina y sus otros fieles estudiantes, listos para escucharle. Les propuso crear un collage de historias, donde cada uno pudiera plasmar en un mural colectivo sus vivencias relacionadas con la vulnerabilidad y el perdón, pero con la condición de que también incluirían recortes de esperanza y resiliencia. Hoy, al igual que Sombra cuando llegó a mi vida, exploramos juntos cómo nuestras historias se entrelazan en un único mural que represente lo que somos, les dijo. La atmósfera se cargó de expectativas. Cada estudiante comenzó a contribuir: dibujos, recortes de revistas, palabras escritas a mano. Sus relatos desenfrenados se integraron en la obra colectiva. Lo que nació como un proyecto individual, pronto se transformó en un símbolo de fortaleza compartida. Javier sintió que cada fragmento que se unía al mural
también sanaba una parte de él, permitiendo unir la historia de su vida con la de sus alumnos. A medida que los relatos empezaban a surgir uno tras otro, Javier se dio cuenta de que ese proceso había evolucionado de un mero ejercicio a una declaración poderosa de comunidad. Cada voz que se alzaba contrarrestaba sus temores a ser inadecuado, dándole forma a una ruta de transformación en la que tanto él como sus estudiantes estaban inmersos. Al final de la sesión, el mural permanecía allí, vibrante y lleno de vida. Cuando el último recorte se puso en su lugar, Javier no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Se había creado un espacio donde vulnerable y seguro podían coexistir. En ese momento, José, un estudiante que había lidiado silenciosamente con problemas personales, alzó la voz para dar las gracias. Gracias, profe, por mostrarnos que no estamos solos en esta lucha. Sus palabras fueron como un bálsamo para Javier. Allí estaba el reflejo de lo que había tantas veces anhelado en su propia búsqueda de pertenencia. Al final de la clase, Javier se quedó detrás, observando cómo los estudiantes admiraban su creación. Un sentido de logro lo inundó. Había aprendido que ser un líder no significaba tener todas las respuestas, sino ser un compañero dispuesto a enfrentar la incertidumbre junto a ellos. La conexión que había cultivado no solo había fortalecido su relación con sus estudiantes, sino también su confianza en sí mismo. Había llegado a entender que todos compartían un viaje hacia la sanación. Al regresar a casa esa noche con Sombra al lado, Javier se sintió más ligero. Había fracturado las cadenas del miedo que lo mantenían atado a sus inseguridades. Había elegido la vulnerabilidad como un camino hacia la conexión y la empatía. El conflicto que había obsesionado su vida ya no lo ataba. Lo había dominado y transformado en una fuente de fortaleza. Al observar a Sombra dormido, sintió que su lección final había concluido. Era tiempo de mirar hacia adelante. Sabía que su papel como educador y mentor había encontrado su verdadera esencia. En lugar de esconderse detrás de sus propias sombras, ahora podía brillar junto a sus estudiantes, creando un camino lleno de posibilidades compartidas. Javier había dado un paso decisivo hacia adelante. Su crecimiento personal no solo se medía en sus logros académicos, sino en su capacidad para abrazar la vulnerabilidad, escuchar las historias de otros y ser la voz de sanación que tanto había buscado. Ese papel le había otorgado una confianza renovada, una competencia revolucionada y un propósito claro: estar allí para aquellos que más lo necesitan, incluso en sus momentos más oscuros. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Javier sintió que una nueva aventura comenzaba, y por primera vez, su futuro se presentaba lleno de luz, no de dudas. Ahora, no solo había logrado un cambio significativo en su vida, sino que también había logrado lo más importante: un cambio en la vida de aquellos a quienes ahora se dedicaba a guiar. Restringe este viaje transformador reflexionando sobre tu propia historia. ¿Qué obstáculos has superado? ¿Cómo puedes abrazar tu propia vulnerabilidad y transformar tu vida? Te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas historias sigan inspirando a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber tu opinión. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Demos un paso juntos hacia el futuro.